Capítulo 28. La Guerra de Independencia Norteamericana. Entre las causas de la Guerra de la Independencia Americana figuran de modo importante precisamente aquellas victorias que habían sido obtenidas fácilmente. La expulsión de los franceses del Canadá y de los españoles de la Florida, al librar a los colonizadores ingleses de dos vecinos peligrosos, debilitaron su dependencia respecto de la metrópoli. Necesitando menos la ayuda inglesa, estaban más fácilmente dispuestos a discutir sus pretensiones. Muchos habían empuñado voluntariamente las armas en la guerra francesa y pocos estaban dispuestos a tomar parte en la liquidación de sus responsabilidades financieras. Cuando Jorge Grenville propuso, 1765, un impuesto de sello para cubrir parte del coste de un ejército para la protección de las colonias, se combinaron estrechos y cicateros motivos con otros que entraban dentro de la mejor herencia de la raza anglosajona para frustrar aquella imposición. De todos los establecimientos europeos en el Nuevo Mundo, las 13 colonias de Norteamérica disfrutaban la mayor medida de libertad. Aunque dependían de la corona británica y el Parlamento, estaban autorizadas para manejar sus propios asuntos con poca intervención de Westminster, excepto en una cosa. El comercio imperial estaba sujeto a una reglamentación concebida como de interés mutuo de la madre patria y de sus hijas coloniales. El planeamiento económico en gran escala difícilmente puede tener éxito si se pretende extenderlo a un gran espacio de tiempo, y el viejo sistema colonial inglés ofrece un buen ejemplo de la fricción que puede producirse con una tentativa bien intencionada de regular la vida comercial e industrial de comunidades alejadas de un centro distante. Se prohibía a las colonias establecer fábricas que compitiesen con las industrias de la madre patria. Estaban obligadas a embarcar sus exportaciones en barcos británicos o coloniales, tripulados en 2/3 de su dotación por súbditos británicos o coloniales, y para una larga lista de artículos taxativamente enumerados, en los que se incluían algunos de sus productos principales, era obligatorio el desembarco de la carga en puertos ingleses. Por otra parte, a los ingleses se les prohibía fumar tabaco producido fuera de América o de las Bermudas, y se pagaban gratificaciones a los obreros de Nueva Inglaterra para favorecer la industria en los astilleros. En la etapa económica alcanzada por las colonias inglesas al principio del reinado de Jorge III, 1760, estos reglamentos no parecían seriamente opresores. No había llegado todavía a su madurez el desarrollo de las fábricas coloniales, y mientras los colonizadores estuviesen dispuestos a permitir a la madre patria que les surtiese de productos manufacturados, no ofrecía dificultades consignar las primeras materias a los puertos ingleses para obtener en cambio los productos de las fábricas inglesas. Había, sin embargo, una restricción que producía grandes perturbaciones. Si la piedad de Nueva Inglaterra se fundaba en la Biblia, su prosperidad no dependía menos del ron. El Acta de las Melazas, 1753, al prohibir virtualmente la importación de azúcares franceses, de melaza y de ron, en interés de las plantaciones británicas, perjudicaba a las destilerías de Nueva Inglaterra, de manera que, a no ser por el enorme contrabando colonial, aquel perjuicio hubiera sido suficiente en sí mismo para producir una ruptura. Resulta curioso que, si no hubiese sido por la actividad de los agentes del mercado negro del siglo XVIII, el primer impulso para la República Norteamericana hubiera venido de la restricción impuesta por los legisladores de Westminster, bebedores de Oporto, al comercio americano de ron con los indios nativos. La ruptura se produjo a causa de los impuestos directos. Los ingleses se han peleado siempre por el dinero, y los colonizadores ingleses de América, pues entonces el elemento irlandés era todavía negligible, que se resistieron al impuesto del sello de Grenville, eran fieles a los hábitos de sus antepasados. Fundados en la vieja base de discusión familiar, ningún impuesto sin representación, protestaban contra una carga que, aunque reducida, era considerable para sus limitados presupuestos. Fue una contienda inglesa la que dividió hombres de raza inglesa al otro lado del Atlántico. América tenía sus Tories y lealistas, loyalists; Inglaterra sus americanos o Wrights, los tres más grandes estadistas británicas de la época. Chatham, Burke y Fox se oponían a la coacción sobre las colonias y, en sus opiniones, se veían apoyados por una importante sección de la clase media británica. Tan de carácter doméstico era el tipo de la disputa en sus primeras etapas, que oficiales del ejército y de la marina del rey podían, sin estigma social, dimitir sus cargos para no tener que empuñar las armas contra sus parientes y amigos de ultramar.
Los historiadores americanos reconocen ahora que en la tesis inglesa había más enjundia de la que sus predecesores estaban dispuestos a reconocer. El futuro de Norteamérica no era aún seguro. Siempre existía el peligro de los indios. Dadas las complicaciones europeas, podía producirse un nuevo ataque de Francia o de España. Una fuerza de defensa colonial, de cualquier manera que se reclutase, parecía una garantía razonable contra riesgos imprevistos. Las colonias, a causa de sus mutuas rivalidades, hasta entonces no habían podido pagarla y no había motivo para pensar que una tentativa que fracasó en 1754, cuando el peligro francés estaba en su punto crítico, habría de tener éxito 10 años más tarde, cuando los franceses habían quedado eliminados. Pero, ¿era realmente vejatorio que el Parlamento británico, en el ejercicio de sus derechos soberanos, impusiese una contribución a los colonos que había de ser gastada en las colonias para mantener un ejército destinado a la defensa colonial? Los legisladores acomodaticios y vividores de la clase superior británica, que de pronto se habían visto frente a la singular tarea de gobernar distantes imperios, estaban mal capacitados para entender la ruda democracia que, al otro lado de la inmensidad atlántica, todavía acariciaba con fervor los ideales de la época de Cromwell. Más seria todavía, ya que se había hecho dueño del gabinete y del parlamento, era la incomprensión del rey. Ante la elemental prudencia aconsejaba abandonarlos y renunciar a toda perspectiva de subsidios de las colonias, excepto a los que pudiesen ser votados libremente por las asambleas coloniales. Para Jorge III, sin embargo, había un solo modo de tratar con los colonizadores rebeldes, el de la fuerza. No había que hacer ninguna concesión en la cuestión de principio. La retirada del impuesto del sello en 1765 fue acompañada de una declaración parlamentaria en el sentido de que la Gran Bretaña tenía pleno derecho de levantar impuestos en sus colonias y un cierto número de tasas nimias sobre el vidrio, el plomo, el papel y el té establecidos en 1767 por Carlos Townshend, más para ilustrar un principio que para obtener un ingreso sustancial aventaron la llama del descontento colonial a febril altura. Incluso cuando se vio claramente que los nuevos impuestos costaban más de recaudar que lo que realmente representaban y que casi llevaron a la rebelión a Massachusetts, el rey se negó a renunciar al principio. Por una mayoría de un solo voto, el gabinete de Lord North, con todo y abandonar los demás impuestos de Townsend, decidió conservar el impuesto del té. A lo más, se calculaba que produciría 16.000 libras anuales y el ministerio, para conciliar la opinión pública, había declarado expresamente, mayo de 1769, que no se proponía imponer nuevos impuestos a América para aumentar sus ingresos. La réplica norteamericana fue una señal de guerra. El 16 de diciembre de 1773, un grupo de hombres disfrazados de indios Mohawk abordaron 3 buques en el puerto de Boston y arrojaron toda su carga de té al agua. El gabinete británico, en represalia, cerró el puerto de Boston, reformó la Carta de Massachusetts y promulgó un decreto que permitía que fuesen enviados a alguna otra colonia o a la Gran Bretaña para ser juzgados los presos acusados de delitos capitales en aquel estado, si parecía que no habrían de serlo con las debidas garantías en dicha provincia. Las colonias se juntaron en Massachusetts a la resistencia contra las medidas punitivas. Se formó una solemne liga o convención, Covenant, que obligaba a sus miembros a abstenerse de comerciar con la Gran Bretaña hasta que se hubiesen revocado las odiadas medidas. El 5 de septiembre de 1774 se reunieron en un congreso en Filadelfia delegados de 12 estados para concertar medidas de resistencia contra la corona británica. Cada una de las partes especulaba con la debilidad y la división de la otra. La manera como los británicos llevaron la guerra no fue menos desafortunada que la política que la hizo inevitable. Había en las colonias una importante fuerza de opinión activamente favorable al mantenimiento de la conexión británica, mientras que un número todavía mayor de colonos era indiferente o inseguro. Hubiera debido ser el primer objetivo de la política británica conciliar estas mentalidades coloniales amigas o vacilantes, respetar los bienes de todo americano bien dispuesto y en lo posible obtener la ayuda de los lealistas americanos en la tarea del gobierno civil. Nada de esto se hizo. Mientras los indios, cuyo apoyo se había buscado de la manera más desdichada por los británicos, les enajenaban a todos los colonos fronterizos con sus excesos, el ejército de Lord Howe, en gran parte compuesto de soldados hanoverianos y de Hesse, saqueaba indiferentemente las casas de los amigos y de los enemigos.
es suficiente comentario para su deplorable conducta que, durante todo el curso de la guerra, no se alistaron más de 2.500 voluntarios lealistas en las filas británicas. Con todo, si Francia y España no hubiesen intervenido en la contienda al lado de los americanos, los colonos hubieran perdido la guerra. Incluso el genio de George Washington, indudablemente el más grande de los hombres de ambos lados, fue incapaz de evitar a la Revolución Americana una serie de graves derrotas. Long Island, Trenton, Brandywine fueron días negros en los anales militares de los hijos de la libertad. No es de maravillar, el Estado americano estaba en vías de formación. En Filadelfia, la capital de la joven federación, en donde todo era informe y empírico y en donde todavía había que crear el sentido del Estado, la fidelidad y la cohesión estatales, los civiles no podían dar lecciones a los militares. Fue Washington y sólo él quien en el campo de Valley Forge volvió a infundir el sentido de la disciplinada eficacia a un ejército maltratado y mal equipado, y de nuevo lo convirtió en un instrumento de victoria. La revolución fue tan poco la obra de un pueblo unido y convencido que en ningún momento de la guerra excedió el ejército de Washington de 20.000 hombres. El 17 de octubre de 1777 un ejército inglés mandado por el general Burgoyne, avanzando hacia el sur sobre Nueva York, se vio obligado a capitular en Saratoga. Sacudida por esta detonación que repercutió en todo el mundo, la Francia monárquica, en un ambiente exaltado de celos, de venganza y de entusiasmo, entró en la guerra. Febrero de 1778 para el establecimiento de una república americana. Para Luis XVI y María Antonieta no hubiera podido existir política más imprudente, pues no solo la guerra americana dio el golpe de gracia al vacilante edificio de la hacienda francesa, sino que el espectáculo del republicanismo triunfante y de la monarquía derribada más allá del Atlántico encendió en todas las inteligencias clarividentes de Francia la visión de una Europa rehecha según el nuevo modelo de la libertad republicana. El hecho de que la emancipación de las colonias americanas se efectuase con ayuda de Francia y de España dio lugar a grandes diferencias en el sentimiento con que se miraba la lucha en ambos lados del Atlántico. La contienda dejó de ser doméstica para convertirse en internacional. Los colonos habían apelado a los enemigos exteriores de Inglaterra y habían conseguido su ayuda. La rebelión colonial, en un principio mirada como una pequeña disputa interior, tomó más amplias proporciones, hasta convertirse en una formidable coalición que comprometió los recursos de la Gran Bretaña en todas las partes del mundo. Como si la hostilidad de monarquías borbónicas no fuese bastante, los holandeses intervinieron también contra sus viejos adversarios coloniales, y una liga de potencias neutrales nórdicas presidida por Catalina de Rusia amenazaba entendérselas con la escuadra inglesa si ésta seguía molestando el comercio neutral en el mar. La Gran Bretaña no se ha encontrado nunca más aislada ni en mayor peligro. Si se vio obligada a combatir a los holandeses en la costa de Coromandel, en Ceilán y en Sumatra, si Hyder Ali inundó el Carnático de sangre, si 8 de las islas de las Indias Occidentales se perdieron gracias a la eficacia de la creciente escuadra francesa, si Menorca y Florida le fueron arrebatadas, la causa principal fue la obstinación de sus propios hijos coloniales. Chatham no fue el único amigo de la causa americana que, cuando los insurgentes invocaron la ayuda de las potencias extranjeras, sintió que desde entonces no podía ya hablarse de concesiones. La guerra es madre de ilusiones. Los franceses idealizaron sin comprenderla la libertad y la igualdad de una república poseedora de esclavos. Los americanos miraban a los franceses, de los que les separaban en todos los puntos fundamentales el carácter y el temperamento, como paladines caballerescos, más próximos a ellos y más fáciles de congeniar con los ásperos ingleses, que quienes los colonos derivaban de su raza, su lengua, su literatura y su constitución. Otra ilusión se forjó con graves consecuencias. La derrota de Inglaterra en la guerra colonial engendró la creencia general de que la historia de Inglaterra había terminado. Se comparaba el Parlamento de Westminster a la Dieta de Varsovia, las facciones de la vida política inglesa a las ruinosas disensiones de los polacos. Soberanos tan poderosos e inteligentes como Federico de Prusia, Catalina de Rusia y José de Austria creían firmemente que el sol inglés se había puesto. El prestigio de Inglaterra tan alto en 1763 bajó, contra toda razón, con la capitulación de Yorktown. 18 años después, siempre ha sido difícil tomar la medida de lo que es Inglaterra. Al basar sus cálculos en una grosera sobreestimación del poder de su adversario, la Francia revolucionaria, como la Alemania imperialista de nuestros días, estaba destinada a recibir un choque serio.
Desde un punto de vista puramente político, sin embargo, había mucho que parecía justificar aquella apreciación desfavorable. El gobierno inglés, 1770-1782, que perdió las colonias americanas, nada tenía de glorioso, ni siquiera de moderadamente hábil. Lord North, el primer ministro, no creía en la guerra y permitía que su voluntad fuese dirigida por el rey. El gabinete había hecho bancarrota, el partido Wright estaba descompuesto, la caprichosa estrella de Chatham se había puesto definitivamente en 1778. El claro esplendor de la inteligencia fría y poderosa de su hijo Pitt el joven todavía no había surgido en el horizonte. La guerra fue mal llevada, impopular y sin éxito. Solo los brillantes discursos de la oposición de Carlos Fox mantuvieron viva la llama de la imaginación política de Westminster. El país cada vez estaba más agitado bajo un sistema que permitía tanta corrupción, tanta incompetencia y tantos fracasos. Había un clamor general para la emancipación política de las ciudades y a la vez para restringir el poder del rey, dedicado a corromper el parlamento. Cuando por fin en 1782 los Wright volvieron otra vez al poder y al año siguiente hicieron la paz de Versalles, enero de 1783, con América, reconociendo la independencia de la República Norteamericana, el continente solo vio que un imperio había sido perdido, no comprendió que se había salvado una constitución, y este era el caso. El fracaso de la política del rey envolvía la quiebra del último experimento efectivo de gobierno personal que se ha intentado en Gran Bretaña. Otra cosa todavía pasó inadvertida: el país derrotado iba convirtiéndose mediante una serie de transformaciones sin precedentes en el taller del mundo y en el principal centro de su economía.